Buenos días. Hoy quiero abordar un texto que desde hace unos días anda rondando mis pensamientos a raíz de que Alfonso Béquez, mi hijo, ha hecho una canción basada en ese texto. El texto es un poema de Borges, un poema en prosa se podría decir, ¿verdad? Son versos libres que se acercan a la prosa por lo menos. Un poema que se titula Los Justos y está en el libro La Cifra, publicado en 1981, es decir, es uno de los últimos poemarios, el penúltimo que Borges publica. Y allí este poema, Los Justos, que aborda una cuestión que ya había aparecido en la obra de Borges varias veces y que está en la Biblia, de hecho, en el libro del Génesis. En el libro del Génesis, Abraham le pide a Dios que perdone a la ciudad de Sodoma, diciéndole que quizá haya en ella 50 hombres justos, por los cuales la ciudad merezca el perdón. El Señor le dice que sí, que si hay 50 justos la va a perdonar. Abraham dice, ¿y si no hubiera 50 y hubiera solamente 45? Bueno, dice Dios, si hubiera 45 justos, yo perdonaría la ciudad. Y así Abraham sigue, como si dijéramos, regateando con Dios hasta que llega a la cifra de 10. Dice, a lo mejor no haya 45, haya 40, a lo mejor 30, y Dios siempre cede, ¿no? Siempre cede, no hay problemas, dice, está bien, la voy a perdonar. Y al final, cuando le dice, y si hubiera solo 10, Dios le responde, perdonaré la ciudad por amor a los 10. Pero no se encontraron esos 10 hombres justos y la ciudad fue condenada. Bien, esa es la historia que se lee en el Génesis. Y Borges lo retoma de otra manera, tomándolo como una fábula del Oriente, que seguramente le ha llegado de otra fuente, en el libro, en el cuento El hombre en el umbral, ¿verdad? Que está en el Aleph. Allí se lee el siguiente párrafo. Bueno, les cuento un poco el contexto. En el hombre en el umbral se trata de que hay que juzgar a un juez, ¿no? Los ingleses han mandado a una aldea de la India a un juez para que ponga orden, pero este juez es un corrupto y un prevaricador. Y un día la población se rebela, lo secuestran, lo llevan a una casa de las afueras de la ciudad y tienen que buscar a un juez para juzgar al juez. No quieren simplemente ejercer una venganza, sino un acto de justicia, porque ese juez había causado mucho daño, había matado a mucha gente inocente. Entonces el hombre, el viejo que cuenta la historia, dice, es fama que no hay generación que no incluya 4 hombres justos, que secretamente apuntalan el universo y lo justifican ante el Señor. Uno de esos varones hubiera sido el juez más cabal. Pero ¿dónde encontrarlos? Si andan perdidos por el mundo y anónimos, y no se reconocen cuando se ven, y ni ellos mismos saben el alto ministerio que cumplen. Bueno, en el cuento finalmente resuelven darle la sentencia a un demente, porque piensan que Dios hablará a través de la boca del loco, porque no encontraron a ninguno de esos justos, o porque es imposible encontrarlos, dice. Son anónimos y ellos mismos no saben el alto ministerio que cumplen. Esta creencia es extraordinaria, ¿no? Si existen 4 hombres en el mundo, o 4 hombres o mujeres en el mundo, que son justos ante Dios, y solo por ellos Dios no destruye el universo entero. Pero si ellos supieran, si esos justos supieran que lo son, quizá dejarían de serlo, porque se llenarían de orgullo, de vanidad, y ese defecto invalidaría su ministerio. Bueno, esta es la fábula que se lee así mínimamente esbozada en el cuento El hombre en el umbral. Y luego Borges se ve que, muy atraído por esta cuestión, escribe el poema Los Justos, que les voy a leer y voy a comentar. Quiero aclarar que en la canción que Alfonso escribió y compuso, ha hecho modificaciones a la letra,
al texto que me parecen justificadas porque había que adaptarlo al género, ¿no? De todas maneras es un texto que encierra su complejidad y por esa razón es que quiero sobre todo ahora traerlo a colación y de alguna manera, no sé, diría completar, ¿no? Una inquietud que me quedó. Dice así, los justos. Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Bien, como siempre en Borges hay algunas alusiones literarias bastante explícitas. La primera, un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire, remite a la novela Cándido o El optimismo de Voltaire, donde allí, al final de la novela, ¿no? La atormentada y azarosa existencia de Cándido se resume en la frase, cuando le piden que participe en alguna cosa para defender una causa alocada, él dice, puede ser que eso esté bien, pero tengo que cultivar mi jardín. Luego hay otra alusión al final a Stevenson. Imagino que es un crédito, la verdad es que no lo sé, pero creo que probablemente Stevenson haya dicho la frase que está bien querer justificar al otro, aunque me haya hecho mal. Por lo menos encaja con el perfil, ¿no?, moral de Stevenson haber dicho esto. Supongo yo que es eso. Prometo averiguarlo para la próxima vez. De todas maneras no importa tanto, ¿no? Borges era un gran admirador de este novelista inglés. Y luego, lo más importante, la alusión más importante, está en el centro del poema, justo en el centro, que es donde dice una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. Es evidente para quien conozca la obra de Borges y su interés por la Divina Comedia que se refiere a los tercetos finales del canto quinto del infierno, donde Paulo y Francesca le confiesan, le cuentan, bueno, a Dante el origen y el fin de sus amores clandestinos que los han condenado al infierno. En realidad la que habla es Francesca, ¿no? Paulo se limita a callar y a llorar. Y allí en esos cantos está claro que Francesca se lo confiesa a Dante, que ellos al principio simplemente se reunían, se juntaban a leer, ¿verdad? Paulo y Francesca, que eran cuñados, el marido nunca estaba, parece, y se juntaban a leer un libro que contaba los amores de Lancelot o Lanzarote y la reina Ginebra, la esposa del rey Arturo. Pertenece al ciclo de Bretaña, del rey Arturo. Y entonces, leyendo esta historia, fue cuando comprendieron el amor que sentían el uno por el otro. Es decir, los personajes de la historia eran ellos. Borges imagina que dos amantes, un hombre y una mujer, leen los tercetos finales de cierto canto. Dije dos hombres, bueno, podría ser también. Pero aquí él habla de un hombre y una mujer que leen los tercetos finales de cierto canto. Es decir, que la revelación del amor sucede ahora por la lectura de Dante, así como para los personajes de Dante fue la lectura de ese texto sobre el rey Arturo, su esposa y su caballero, ¿no? Es decir, Lancelot o Lanzarote, como se lo tradujo al castellano.
Bueno, esta línea llama mucho la atención, sobresale muchísimo dentro del poema, porque si ahora lo releemos vemos que todos los otros justos, ¿no?, mencionados por Borges, son en realidad personas que parecen serenas, que parecen dedicarse a cosas muy tranquilas y muy personales, y que están emparentadas o relacionadas con el ejercicio de la razón. Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire, ¿verdad? Parece un hombre que, resignado a no luchar más por causas perdidas, se dedica a lo más positivo que puede hacer, que es cultivar un jardín, ¿no?, ya que al menos eso está en sus manos. Luego dice, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, algo mínimo, ¿verdad? La etimología de una palabra, qué hermoso descubrir esa etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. Ese momento de ocio de los dos empleados, que no está dedicado a, no sé, a hablar mal del prójimo, por ejemplo, o a otra cosa, sino a jugar un juego donde impera la razón. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una alusión, se diría, metatextual ahí, ¿no? Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. La penúltima línea, el que prefiere que los otros tengan razón, retoma una cuestión que Borges ha mencionado muchas veces, es la idea de que la razón puede importarnos más que nuestro destino o que nuestro prestigio. Si los otros tienen razón, está bien, si la razón es lo que importa, no quién la tenga. Puede que la tenga yo, o si la tiene otro, quizá mejor. Bien, todo esto está muy bien y habla del ejercicio de la razón, del ejercicio de aquellas cosas que están en nuestras manos, dejando de lado aquellas que nos exceden, la noción de nuestros propios límites, la serenidad. ¿Qué tienen que ver con todo eso esa mujer y ese hombre que leen los tercetos finales de cierto canto y es de suponer descubren un amor que sienten y se entregan a él, ¿no?, como Paolo y Francesca en la obra de Dante? Bien, yo he reflexionado un poco y llego a esta provisoria conclusión. Lo que tienen en común todos estos seres, todos estos justos que salvan el mundo en el poema de Borges, es que todos ellos hacen o se dedican a algo que no redunda en beneficio propio, a algo que quizá los perjudica, algo que quizá no justificaría su egoísmo. Son generosos, se entregan, se dan a cosas, a actos, a sentimientos, a formas como la del ceramista, a placeres como el que acaricia al animal dormido, que no son para él, que no son para esa persona que los hace, sino para otros, para la posteridad o para nadie, pero en todo caso exceden aquella cosa gigantesca que todos tenemos llamada egoísmo.